hoy. Bien. Es importante que nosotros nos quede claro este aspecto con respecto a lo que hemos estado viendo al tema de lo que es el aspecto de la fenomenología. ¿Sí? Ok. Este tema de la fenomenología con respecto o de lo que es la psicología fenomenológica nos trae muchas cuestiones con respecto a diferentes análisis y puntos de vista. Sí, ya hemos visto, por ejemplo, la intencionalidad de la conciencia de Brentano. Estamos viendo, por ejemplo, la estructura de cómo en este aspecto, cómo aplicó lo que es su influencia, lo que es Edmund Husserl, a lo que es el estudio de la conciencia y sobre todo cómo es que es visto este aspecto de poder entender y comprender la realidad en base a los elementos que nosotros hemos estado revisando de acuerdo a su teoría. Lo importante con la teoría de Edmund Husserl es que siempre que nosotros trabajemos con este aspecto fenomenológico, tenemos que entender, por ejemplo, la diferencia con respecto al tema de el epoge en filosofía, el epoge fenomenológico y el epoge eidético. ¿Sí quedó claro este aspecto de los tres tipos de epoge? Sí quedó claro este aspecto que hemos estado viendo con respecto a la diferencia entre estos tres tipos de epoge. ¿Quién me dice más o menos, solamente para recapitular, este tipo de cuestiones? ¿Cuál es la diferencia entre el epoge filosófico, el fenomenológico y el eidético? Pues que en el epoge fisiológico se centra directamente en el sentido de enfocarnos en un aspecto más objetivo de cómo conocemos el objeto, cómo es su naturaleza. Y en el epoge fenomenológico se basa en hechos, en experiencias vividas, en lo que uno mismo percibe de algo. Y el epoge idética son aspectos de la esencia. Se conocen la esencia de las cosas y se establecen pues aspectos de pronósticos y de predicción que viene siendo en el interior y características es por medio de su esencia. Muy bien, excelente. Bueno, por lo menos esto ya quedó claro. Sí, nos quedamos en esta parte, estábamos viendo, por ejemplo, lo que nos hablaba. Si bien de alguna otra forma seguimos hablando con respecto al tema del aspecto de la conciencia y respecto al tema de la intencionalidad, ¿sí? Y en este aspecto seguimos viendo la influencia como Brentano influyó también en Husserl para esta misma connotación. Lo interesante es que vamos a estar observando, por ejemplo, que según Husserl, dice, toda aprehensión que la conciencia tenga del objeto constituye ya una actividad de esta, y así de manera pasiva la conciencia preconstituye los objetos. En este aspecto, por ejemplo, ¿qué significa, por ejemplo, la existencia de algo por el que tú, o de un concepto, por ejemplo, como el concepto de la justicia? Por ejemplo, desde el punto de vista de la perspectiva fenomenológica, nos plantearía que Edmund Husserl dice que lo que tú has tomado para sí, porque eso es lo que representa el tema de la aprehensión, ¿sí? En este aspecto, por ejemplo, es un acto de tomar algo
para sí o hacerlo tuyo. De alguna otra forma es lo que tú has entendido, lo que has comprendido, lo que has vivido de acuerdo a ese término o a ese aspecto de la realidad, eso que va a constituir en un futuro tu idea preconcebida de cómo debe de ser las cosas. ¿Qué significa? Si en algún momento, por ejemplo, tú tienes una idea aplicada de, por ejemplo, de la justicia como de la ley del talión de ojo por ojo, y esa ha sido tu experiencia y eso es lo que tú de alguna otra forma integraste a tu naturaleza o a tu percepción o a tu cognición de la realidad, eso va a determinar que tú puedas normalizar otro tipo de conductas de alguna otra forma en el exterior. Es aquí donde se determina un aspecto interesante que va a hablar también lo que es este Husserl, que es el aspecto de que hay muchas cosas que nosotros no son normales y que para el otro pueden ser anormales. Lo interesante de esto es que ambas posiciones son válidas desde la perspectiva fenomenológica, porque así es como tú viviste, por ejemplo, ese aspecto de la normalidad, aun cuando para el otro tu normalidad pueda ser un aspecto de anormalidad. No sé si tienen alguna duda con respecto. Esto es como, por ejemplo, si para ti amor es estar encelándote a cada rato con alguien, en este aspecto con tu pareja, con tus amigos, con tu mamá, con tu papá, si tu vida ha sido de alguna otra forma entender que el amor no puede entenderse si no hay una naturaleza de celotipia o naturalezas celotípicas, tú vas a conllevar que en una relación donde no exista este tipo de condiciones, no hay amor o no se da el amor en esa naturaleza. No sé si me explico con respecto a este ejemplo. ¿O cómo estamos con respecto a lo que acabo de comentar? No sé si tienen alguna duda o algún comentario. A ver, voy a preguntar porque nadie está participando el día de hoy. Yaday, ¿qué piensas acerca de esto que acabo de comentar con respecto al tema de la conciencia? ¿Qué opinas, Yaday? Te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí. Voy a hacer que la próxima clase activen sus cámaras para ver si de verdad están en clase. Tengo la intención de que algunos solamente se ponen en activar y voy a hablar con la directora para ello, porque si no me contesta me da la idea de que no están conectados. Y obviamente el hecho está de que no solamente, por eso así voy a empezar a pasarles listas, les voy a preguntar uno por uno. Bueno, vamos a ver. Creo que Yaday no está con nosotros, no tiene asistencia. Sí, profe, aquí ando. Ahí está, ¿ves? Así es, la coerción enseguida. Te estaba preguntando, ¿qué opinas de lo que acabo de comentar con respecto al tema de la conciencia?
Como estaba conectando la computadora y no me agarró, Ah, ok. pasé el celular, pero Sí. pues no me entraba el audífono. Sí, sí. ¿Qué Según yo estaba opinas? ¿Sí contestando. escuchaste? ¿Qué estaba comentando con respecto al tema de la conciencia? Sí me escucho, sí, sí, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, sí, ya, sí me escucho. Sí. ¿Qué pasó? ¿Sí escuchaste lo que expliqué? Sí me lo podía repetir, pero, o sea, sí lo escuché, pero más o menos, a lo que logré entender, con respecto a la fenomenología de anteriormente, estaba basada, en los objetos más que nada. Ujú. Recuerdo igual con lo de la película, que cómo interpretaba su realidad Ujú. o su fantasía en realidad. Entonces, más que nada se basa en ese punto. Ok, eso es con respecto a... No está tan alejado del tema de Brentano. La situación aquí es que empezamos a, de alguna otra forma, a contextualizar algunos aspectos. A diferencia de lo que habíamos comentado en la película, aquí vamos a empezar a hablar algo de la relatividad con respecto que tiene la conciencia, porque la conciencia no tiene una naturaleza estrictamente establecida. ¿Qué significa? Que yo pueda determinar que la conciencia debe de ser así para todos. Según la perspectiva de Husserl, él plantea la condición de que para que yo pueda determinar la naturaleza de una conciencia, tengo que determinar, por ejemplo, qué aspectos o qué conceptos, qué cogniciones o qué experiencias son las que la persona ha internalizado, y si la forma en que las ha internalizado las ha integrado como aspectos positivos o negativos, va a ser en base a la naturaleza del propio sujeto. Por ejemplo, yo les hablaba del ejemplo del aspecto de la celotipia. Si imaginemos, Yaday, que tú tienes una pareja, que tienes un noviazgo, y que en tu familia, por ejemplo, has visto un patrón en el cual la mayoría de las personas que dicen amarse manifiestan ciertos rasgos celotípicos o de celos, o, y de alguna otra forma tú hayas crecido en un ambiente así. Desde el aspecto fenomenológico nos diría de que tu conciencia en la construcción con respecto al amor es que si no se dan ese tipo de rasgos o situaciones, es que tú construyes de que no existe amor en esa relación con la persona con la que tú estés, porque esa persona no te cela, entonces no te quiere. ¿Han escuchado esa concepción? Ah, es que si no te cela, de seguro es que no te quiere. ¿Alguna vez lo han escuchado? Sí, Bueno, No, la verdad yo no. bueno, bueno, si tú no lo has escuchado es porque no perteneces a esa conciencia. A lo mejor tú perteneces a otro tipo de conciencia a la cual lo que tú has internalizado ha sido de forma diferente. Las personas que lo han escuchado es posible que hayan estado con personas que así lo manifiesten. Y en este sentido, lo que la persona diga o manifieste con respecto a algún tema, no está hablando solo de lo que piensa, sino cómo vive su realidad. En este sentido, por ejemplo, si las personas, desde la perspectiva fenomenológica de la psicología fenomenológica, explicaría que si una persona piensa que todos hablan
mal de todos, que no hay alguien en el cual se pueda confiar y que la confiabilidad es simplemente una fábula, es que así es su experiencia que ha internalizado en su vida y de alguna otra forma eso es lo que manifiesta también en su forma de ser a los demás. Una persona desconfiada, ¿por qué es desconfiada? Porque sus experiencias así las ha internalizado y así es como concibe y conceptualiza que es la vida, ¿sí? Una persona, por ejemplo, de ahí es en donde determinamos, por ejemplo, porque hay personas que es más fácil que sean positivas y hay personas que sean más dramáticas, fatalistas o negativas, porque las hay. Desde el aspecto fenomenológico diría, lo que tú dices y manifiestas es lo que tú has internalizado y es lo que estás viviendo. En pocas palabras, desde el aspecto fenomenológico, si tú hablas de cuestiones positivas, estás viviendo una aprehensión de estímulos y circunstancias de vida positivas. Si tú has vivido cuestiones fatalistas o negativa, hablas de ese tipo de cuestiones, así es como ha sido tu experiencia y así es como tú concibes que es la vida. De allí es donde vamos a ver que a veces hay algunos autores que hablan, por ejemplo, de lo que es de que a veces la vida es difícil, ¿sí? De que la vida a veces es complicada. Y otras personas te pueden decir, no, que la vida es maravillosa, que tiene muchos colores. Y de ahí es en donde podemos tratar de explicar por qué a algunas personas les es difícil ser positivas y a otras les es difícil ver el lado más negro de la vida. Pueden tener dificultades, pero su esencia sigue siendo la misma. Desde el aspecto del epoge eidético, de ahí es en donde vamos a determinar un aspecto interesante. Y aquí es en donde se termina el aspecto de la conciencia. Sabemos nosotros que lo que nos había estado manifestando Husserl, por ejemplo, esto es lo que piensas, esto es lo que vives y esto, y lo eidético, se vuelve tu esencia. Este aspecto de las vivencias y lo que pienses, cuando baja el aspecto eidético, determina mucho, por ejemplo, la predisposición que tú vas a tener en este aspecto hacia cierto tipo de cuestiones. De ahí es en donde hablamos que de manera pasiva, dice la conciencia, preconstituye objetos. De alguna otra forma, tú hablas si el cielo está gris o está azul, dependiendo de cómo tú hayas preconstituido tu propia realidad interna, así constituyes la realidad externa. De alguna otra forma, no le puedes, como ahí es donde viene el término, no le puedes pedir peros al olmo. Si la persona ha vivido circunstancias difíciles y eso ha llegado a trastocar lo que es el epoge eidético y ha trastocado su esencia particular como ser humano,